Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de mi propia mente. El lugar donde cada noche exploramos relatos oscuros que desafían la lógica, el tiempo y hasta la fe. Historias que han permanecido ocultas en archivos polvorientos o en las memorias rotas de quienes alguna vez se atrevieron a contar lo que vieron. Esta noche retrocederemos en el tiempo, a una época donde la medicina aún se debatía entre sangrías y rezos y donde muchos preferían confiar su vida al juicio de los dioses antes que a un médico. Una historia que comienza con una enfermedad, pero termina en algo mucho más oscuro. Prepárate para conocer la historia del último aliento de Lucía, solo aquí, en Dentro de mi propia mente. Ocurrió hace más de 100 años, en un pequeño pueblo en lo alto de la Sierra Andina. Las casas eran de adobe y techo de teja. El agua se recogía del pozo y cuando la campana de la iglesia sonaba, todo el pueblo se detenía. Ahí la fe era ley. Y el párroco más temido que el alcalde. Lucía era una mujer de mirada serena, joven, de apenas 27 años, piel blanca como la leche y cabello negro recogido siempre en un moño apretado. Se casó con Elías, un hombre muy respetado pero profundamente religioso. Fanático, decían algunos en voz baja. Él era de esos que caminaban con el rosario en la mano, que ayunaba por castigo, que reprendía a su esposa por tener pensamientos demasiado modernos. Aún así, Lucía lo seguía, callada, obediente, como se esperaba en esa época. Todo cambió un verano, cuando Lucía comenzó a enfermar. Primero fueron las fiebres nocturnas, luego dolores profundos en los huesos que la hacían gritar en la madrugada. Su cuerpo se debilitaba día a día, hasta el punto en que ya no podía levantarse sola de la cama. Los médicos del pueblo estaban confundidos. La examinaron con las herramientas limitadas que tenía. Revisaron sus ojos, su aliento, sus reflejos. Nada parecía explicar el deterioro acelerado de su salud. Pero Elías no confiaba en ellos. Decía que los médicos eran hombres sin alma, que el cuerpo no podía sanar si no se curaba antes el espíritu. Esto no es enfermedad, esto es castigo divino, repetía mientras apretaba el crucifijo contra su pecho. Y entonces tomó una decisión, una que sellaría el destino de Lucía. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras los cerros, Elías se alejó del pueblo. Viajó por casi 3 días a pie buscando a un viejo chamán del páramo, que según se decía aún practicaba la medicina de los antiguos. El chamán vivía en una choza de piedra y musgo, rodeado de huesos de animales colgados como amuletos. Elías le contó todo, y el viejo asintió en silencio, como si ya supiera. Preparó una poción espesa, oscura, que apestaba a moho, raíces y carne podrida. Una mezcla, dijo, de hierbas malditas, sangre seca y extracto de sapo. Esto expulsará lo que habita en su interior, le aseguró sin mirarlo a los ojos. Elías regresó con la botella envuelta en trapos. Esa misma noche esperó que Lucía durmiera. Llamó a 2 hombres de su confianza, devotos como él, hombres que no preguntarían, solo obedecerían. Eran casi las 2 de la madrugada cuando entraron al cuarto. Lucía apenas respiraba. Tenía la piel húmeda, los labios agrietados y una mirada apagada, que se encendió al ver entrar a su esposo con ese frasco en la mano. «¿Qué haces?», murmuró con voz quebrada. «No temas, mujer, hoy liberaremos tu alma», dijo Elías, y sonrió, como si realmente creyera que hacía lo correcto. Ella intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Cuando Elías le llevó el frasco a la boca, ella trató de girar la cara, de escupir, pero los otros 2 hombres la sujetaron con fuerza y taparon su boca. El líquido espeso bajó por su garganta, quemándole el interior, haciéndola toser, convulsionar, mientras su mirada imploraba que alguien la salvara, pero nadie lo hizo. Solo la cruz colgada en la pared parecía observarlo todo. Al día siguiente, Lucía estaba pálida, casi translúcida, pero en su rostro se dibujó una leve sonrisa. «No siento más a los demonios, se han ido», dijo con la voz más tranquila que pudo fingir. Solo quería que la dejaran en paz. Pero Elías la miró con odio. «No mientas, bruja. Tú no eres mi esposa». Y entonces algo se rompió en él. Tomó el bastón de madera que usaba para las misas y gritando que estaba frente al diablo, lo levantó por encima de su cabeza y lo descargó con toda su fuerza sobre la frente de Lucía. El golpe sonó como una calabaza quebrada. Los otros 2 hombres, horrorizados, reaccionaron tarde. Lograron quitarle el bastón, pero Lucía ya no se movía. Su rostro ensangrentado caía hacia un costado de la almohada. Los ojos medio abiertos, como si su alma aún dudara si quedarse o huir. La sangre se filtró entre las sábanas, dibujando formas que nadie se atrevió a describir.
El silencio fue absoluto. Elías cayó de rodillas, comenzó a rezar en voz alta, una y otra vez, convulsionando entre el delirio y la culpa. Los vecinos escucharon los gritos y llegaron minutos después. Encontraron el cuarto manchado, el cuerpo inerte de Lucía, y a Elías, abrazado al crucifijo, temblando como un niño enfermo. Lo arrestaron esa misma noche. Nadie quiso acercarse mucho. Algunos decían que ya no era un hombre, que algo se le había metido en la sangre. En prisión, Elías se negó a comer. Pasaba los días murmurando salmos, golpeando las paredes con la cabeza, llorando sin lágrimas. Y al mes exacto, lo encontraron colgado con el cinturón de su pantalón en el rincón más oscuro de su celda. En la pared, escrita con su propia sangre, una frase. El demonio sigue allí en sus ojos. Gracias por acompañarnos esta noche, aquí, en dentro de mi propia mente. ¿Qué crees tú fue realmente lo que enfermó a Lucía? ¿Una enfermedad del cuerpo o una posesión del alma? ¿Fue Elías un fanático o alguien que vio algo que los demás no supieron entender? Déjanos tu comentario, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio, porque aquí la oscuridad nunca se va del todo.